Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. A ti que nos estás escuchando, este es tu canal, Excelencia Cristiana, conociendo el mundo espiritual. Hoy estoy acompañado, estoy con una conductora terrible, una mujer que tiene una palabra que va a impactar tu vida. Y si no te has suscribido, suscríbete, no te muevas, dale a la campanita, sigue escuchando este video para que sea bendecido. Le voy a dar espacio para que ella se presente. Dios te bendiga. Dios te bendiga, manito, Dios te guarde, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí para bendecir la vida de cada uno con una poderosísima palabra de Dios. No le cambie, permanezca hasta el final. Aleluya, ya ustedes escucharon. Quédense ahí porque lo que se va a hablar aquí es para correr en el espíritu. Nosotros no corremos, estamos limitados en el espacio, pero en el espíritu, mire, estamos corriendo. Adelante, sierva. Gloria al Señor. Sí, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, a la altura del verso 21. Yo leo para la gloria de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Queremos tocar un tema muy importante en este tiempo malo y peligroso que estamos viviendo. ¿Cómo saber si la profecía es verdadera o si la profecía es falsa? Wow. ¿Cómo yo puedo identificar a un verdadero profeta o a un profeta que es falso? La palabra del Señor dice aquí en Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice que ninguna profecía vino por voluntad humana. O sea, wow, por más que yo te quiera, por más que yo te quiera ayudar, por más que yo quiera decirte algo de parte de Dios, es imposible que en mi voluntad humana yo pueda saber cuál es la voluntad de Dios, wow, cuál es el secreto de Dios, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que te hace falta. Dios es mío. Por esto que vemos desde la antigüedad, por ejemplo, el profeta Eliseo, cuando el profeta Eliseo era llamado a alguna situación, usted sabe que los profetas en la antigüedad eran la voz de Dios en la tierra. Eran los hombres que consultaban a Dios, escudriñaban la voluntad de Dios para el momento y se la sabían saber al pueblo, se la hacían saber al rey, para que conforme a la voluntad de Dios entonces se dirigiera al pueblo del Señor. Wow. La profecía siempre ha sido inspirada por el Espíritu Santo para edificación del pueblo. Para edificación del pueblo, para beneficio del pueblo, para enderezar al pueblo. Por eso dice la palabra que donde no hay profecía, el pueblo se descarría, se corrompe, porque la profecía viene para enderezar, para corregir, para redarguir, para edificar. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué decimos esto? En los tiempos de la antigüedad hablamos del profeta Eliseo. Antes del profeta traer la voluntad de Dios, dar a conocer la voluntad de Dios, siempre vemos que él llamaba a un músico, él llamaba a que se tocara, a un tañador. ¿Por qué? Porque hay que preparar una atmósfera. Dios. Una atmósfera de oración, una atmósfera de alabanza, una atmósfera de adoración. Entonces, cuando entramos en ese momento, en ese tiempo donde yo adoro, donde yo con libertad abro mi boca, levanto mis manos, aleluya, comienzo a decirle al Señor lo que Él es, lo que significa. La Biblia dice que Él se mueve en medio de la alabanza y de la alabanza de su pueblo, gloria al Señor. También dice la palabra del Señor que no le demos las perlas a los cerdos. Dios, o sea, la profecía es para los hijos, la palabra revelada es para los hijos, gloria al Señor, para edificarlos, para levantarlos, para fortalecerlos, redarguirlos. Entonces hablamos de que el don de profecía es muy raro que yo pueda profetizar algo mecánicamente. Si yo estoy profetizando, si yo estoy hablando mecánicamente, conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo entiendo, esa profecía no viene de parte de Dios. Esa profecía viene por voluntad humana. Y si es de Dios la profecía, no puede
Wow. hablarse por voluntad humana, sino por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, para que una persona te profetice de parte de Dios, primero tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Para que una persona te profetice verdaderamente de parte de Dios y que lo que tú estás recibiendo tiene que haber estado en el secreto de Dios. Ay, Dios mío. Porque en el secreto de Dios Él va a escuchar la voz de Dios. Y yo lo que quiero es voz de Dios. Wow. Yo no sé si tú te acuerdas por palabras del Señor, cuando estaban en el estrado, cuando este rey, los hombres comenzaron a gritar, queremos voz de Dios y no de hombre. Wow. Queremos voz de Dios y no de hombre. Este hombre se lo comieron los gusanos en el mismo estrado, en el mismo escenario. ¿Por qué? Wow. Porque este hombre ya estaba sentenciado por lo que había hecho. Gloria al Señor. Entonces, muchas veces nosotros nos conformamos con cualquier palabra y nos conformamos con la palabra que sale de cualquier boca. Entonces tiene que haber una inspiración del Espíritu Santo, tiene que haber una llenura del Espíritu Santo, una dirección del Espíritu Santo, para que usted compruebe que esa profecía es verdadera, que esa profecía viene de parte de Dios. Entonces, Dios que conoce en lo secreto, Dios que conoce tu corazón, que sabe tu situación, que conoce por lo que tú estás pasando, Él y absolutamente Él sabe lo que tú necesitas por el momento, la palabra que tú necesitas para el momento. Es por esto que dice la palabra que el corazón es engañoso, más que toda la cosa. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Wow. O sea, el único que puede escudriñar tus pensamientos, tus sentimientos, tus deseos, lo que está por dentro. Yo no sé si tú sabes que hay momentos donde estamos atravesando situaciones duras, difíciles, que no nos atrevemos ni a hablarla con nadie. Así mismo. Que no nos atrevemos a contársela a nadie. Porque es tan duro, es tan difícil y muchas veces puede ser hasta vergonzoso. Entonces me da como vergüenza hablarlo hasta con mi pastor o con mi líder. O sea, no tengo a nadie a quien contarle, no tengo a nadie con quien desahogarme. No tengo a nadie que me pueda dar la mano, que me pueda ayudar en esto. Pero Dios que escudriña la mente y el corazón, de repente arrebata a un profeta que está ministrando lo que no te conoce, que nunca te ha visto. Tú tampoco lo has visto, pero Él te dice, así dice el Señor, escucha palabra de Jehová. El profeta Elías solía decir, escucha palabra de Jehová en cuya presencia estoy. O sea, para que tú hablar palabra de Jehová tienes que estar en la presencia de Jehová o tienes que haber salido de la presencia de Jehová. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que la profecía que tú me estás dando, que la palabra que tú me estás hablando verdaderamente viene de Dios? Que la persona que esté predicando haya durado tiempo con Dios antes de salir a predicar. Que haya estado en el secreto, que haya estado en la intimidad. ¿Por qué? Porque en la intimidad Dios te va a revelar, Dios te va a decir lo que está pasando en el lugar, la persona que tiene necesidad de tal o cual cosa. Muchas veces, amado hermano, desde los inicios donde yo comencé a predicar, yo recuerdo que cuando se me venía a traer la invitación, ya el Espíritu Santo me había dado el mensaje y ya el Espíritu Santo me había mostrado en sueños o me había ministrado a mi espíritu cosas que yo iba a hablar en el lugar donde yo iba a predicar. Entonces, para que usted esté seguro de que la palabra que usted está recibiendo viene de Dios, vamos a conocer estos puntos que habla aquí el Señor a través de Jeremías. Jeremías estaba siendo perseguido. Dice que aún los de su tierra, Ananó, lo estaban persiguiendo y estaban planeando atentar contra su vida. Dice que aún de sus familias. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que verdaderamente habla de parte de Dios, la profecía que verdaderamente viene de parte de Dios es para corregir. Muchas veces es dura. Pero ahora como que no queremos ni que nos corrijan, ni que se nos digan palabras duras. Y al profeta que se atreve a hacerlo, lo persiguen. Dios mío, está fuerte. Lo persiguen, lo golpean, tratan de callarlo, tratan de matarlo. Jeremías estaba en una situación donde el pueblo estaba desenfrenado. El pueblo había caído en pecado, le había dado la espalda a Dios. Y este hombre estaba anunciando un exilio. Oye esto, no es cualquier cosa. Una persona que ya han perdido el temor de Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Entonces, cuando el pueblo ha perdido el temor de Dios, cuando el pueblo está caminando en su propia opinión, en su propio deseo, cuando el pueblo
tanto los líderes como los profetas que están hablando al pueblo han caído en adulterio, han caído en fornicación. No te van a hablar palabra del Señor, no te van a hablar palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque ya ellos han torcido el derecho, porque ya el Espíritu Santo se ha apartado de ellos y es imposible que Dios hable a través de una persona que esté contaminada. Wow. Entonces Jeremías estaba atravesando, por eso Jeremías sufrió tanto, por eso fue tan perseguido y por eso fue tan golpeado. ¿Por qué? Porque le tocó profetizarle a un pueblo que había dado la espalda a Dios. Aleluya. Le tocó profetizarle a un pueblo donde los sacerdotes estaban contaminados, donde los profetas estaban contaminados, donde todo el mundo estaba haciendo lo que quería, pero quería escuchar voz de Dios, quería escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Hay personas que no quieren alinearse. Dios mío. No quieren alinearse a la voluntad de Dios, no quieren alinearse a los estatutos y los mandamientos de Dios, pero quieren que se le diga que todo le va a ir bien. Quieren que se le digan que Dios está con ellos. Aleluya. Quieren que se le diga que el negocio va a prosperar, que la empresa se va a expandir, que la iglesia se va a llenar de personas. Pero oye lo que dice la palabra del Señor aquí, en el libro de Jeremías, capítulo 23. A la altura del verso 12 dice, por tanto, su camino será como resbaladero, en oscuridad serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatino. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Cometían adulterio y andaban en mentiras y fortalecían la mano de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Dios mío. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Aleluya. Entonces, estos profetas y estos sacerdotes ya se habían corrompido. Estaban ministrando, pero estaban corrompidos. Estaban ministrando, pero habían caído en adulterios. Estaban ministrando, pero ayudaban a levantar al malo, al que no caminaba conforme a la voluntad de Dios, al que no estaba en derecho en los caminos del Señor. Entonces, el Señor dice, yo estoy viendo desacierto. Wow. Yo estoy viendo desacierto en este tipo de profecía. Yo estoy viendo torpeza en este tipo de profecía. ¿Por qué? Porque una persona que profetiza, que predica, que da palabra de parte de Dios, tiene que saber que Dios no va a hablar en contra de su palabra. Dios no le va a dar una profecía a nadie que esté caminando en contra de su palabra, en contra de su voluntad y en contra de su santidad. Por eso dice la Biblia que Dios no mora en templo sucio. Y por cuanto Él no mora en templo sucio, es imposible que si tú no estás bien, Dios te va a decir a través de un profeta de Él, Aleluya. Dios te va a dar una palabra de Dios a una persona que está corrompida, que está contaminada, y le va a decir paz. Dios mío. Que la paz de Dios esté sobre ti, que la paz de Dios esté sobre tu casa, que la paz de Dios esté sobre tus hijos. O sea, no puede tener paz una persona que se ha contaminado y que no se ha arrepentido. Porque el problema era aquí que el pueblo se había corrompido, pero que no se había arrepentido. Wow. Y que los profetas y los sacerdotes, o sea, los líderes, habían caído en el juego del pueblo. Wow. Dando Amén. palabras supuestamente de Dios. Dice, profetizaron en nombre de Baal. Para que ninguno se arrepintiera, Dios mío, Está fuerte esto. para que ninguno se arrepintiera de su mal camino. O sea, si tú, voy a ponerte por ejemplo, que Dios te cubra y Dios te guarde. Amén. Si tú cometiste falta delante del Señor y tú sabes que cometiste falta, pero tú sigues caminando, tú sigues haciendo lo que estás haciendo supuestamente de parte de Dios y supuestamente haciendo la obra de Dios, pero tú estás mal delante del Señor. O sea, vengo yo como profeta de Dios, supuestamente, a darte una profeta, pero que estoy tanto o más contaminado que tú. Dios. Pero yo vengo a decirte, tranquilo, todo te va a ir bien. La paz de Dios contigo. Aleluya. Entonces yo te voy a decir, no tengas miedo, que el mal no va a caer sobre ti y el mal no va a caer sobre tu casa. Aleluya. O sea, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo de parte de Baal, no de parte de Dios. Entonces el Señor dice, están profetizando de parte de Baal, están levantando, le están dando la mano al malo. Entonces muchas veces este tipo de personas matan al bueno, pero levantan al malo.
Dios. Alimentan al malo, pero le niegan al pan a quien deberían dárselo. Que es, por ejemplo, en este caso Jeremías, que era el que estaba hablando de parte de Dios, pero era el que estaba siendo perseguido. Era el que estaba hablando de parte de Dios, pero era el que no querían oír. ¿Por qué no lo querían oír? Porque ellos no querían arrepentirse. Wow. ¿Por qué no lo querían oír? Porque ellos no querían enderezar sus pasos. Ellos no querían escuchar la voz de Dios, que lo estaba mandando a que se arrepintieran para Dios poder detener el juicio y para que no fueran llevados cautivos a Babilonia. Wow. Pero hay una cosa, hermano, que es que usted falte, pero que usted venga al arrepentimiento y se aparte de la falta. Pero hay otra cosa, que es que yo caigo en la falta, pero yo quiero seguir, no me detengo. Dios mío. No me corrijo, no me limpio. Sigo haciendo lo que estoy haciendo y lo que estoy haciendo es contaminar. Lo que estoy haciendo es dañar. Lo que estoy haciendo es caer más profundo en el hoyo que ya está en la persona. Entonces, esto es lo que pasa cuando una profecía viene contaminada, cuando una profecía no es verdadera. La profecía, dijimos al principio, que viene ¿para qué? Para redarguir, para levantar. Entonces el Señor reprende a estos líderes, reprende a estos profetas, a estos sacerdotes, que aunque saben que el pueblo está en pecado, que el pueblo está en falta, vienen y le dicen paz, vienen y le dicen te va a ir bien, pero saben que hay adulterio, Aleluya. pero saben que hay fornicación, pero saben que hay maldad, que hay descarriamiento. Entonces, en estos tiempos se está viendo mucho esto, hermano. Aleluya. En los altares de hoy en día Dios se está mío. viendo mucho esto. Que yo voy y profetizo, te doy una palabra que te haga sentir bien, una palabra que tú quieres escuchar, porque yo lo que estoy pensando es en el beneficio que yo voy a recibir de ti, Dios mío. no en el beneficio del pueblo del Señor, no en el levantamiento y en la restauración del pueblo del Señor. Entonces, cuando yo sé que hay un mal, cuando yo sé que hay pecado, yo como predicadora, como profeta, como mujer de Dios, vengo y paso paño tibio, como decimos. Aleluya. Y arropo ese pecado, pero yo Dios quiero mío. quedar bien con ese pastor. Aleluya. Yo quiero quedar bien con esos líderes. Yo quiero que me vuelvan a invitar. Yo quiero que me sigan dando los beneficios que ellos me están dando. Es como los profetas que se sentaban en la mesa de Jezabel. Aleluya. Dice que ellos decían lo que Acab quería oír. ¿Por qué? Porque eran alimentados por Acab y por Jezabel. Entonces ahí es donde entra cuando el profeta vende la profecía. Cuando el profeta se confabula con el pecado para él quedar bien. Pero no va a venir bien, no va a venir bienestar. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Porque esa profecía no es verdadera y es mentira. Que aunque te diga 1000 veces que te va a ir bien, no te va a ir bien. Aunque te diga 1000 veces paz, es imposible que un adúltero tenga paz. Es imposible que un fornicario tenga paz. ¿Por qué? Porque lo va a perseguir su pecado, lo va a perseguir su falta. Entonces el temor del Señor ya no está en esa persona. ¿Por qué? Porque aún sabiendo el mal que ha hecho, no quiere arrepentirse. Entonces aquí es donde está la confrontación. Aquí es donde Dios reprende a este tipo de líderes y reprende a este tipo de personas. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, y es tan fuerte, sierva, lo que usted dice. Mientras usted hablaba que me fui en un momento de administración que el Señor me llevó lejos. ¿Por qué? Y pensé en un momento, como usted dice, el pueblo está acostumbrado a que le digan lo que ellos quieren escuchar. Entonces, cuando viene una persona que Dios manda a predicar, ellos están esperando que le digan que aunque ellos estén mal, que le digan que Dios lo va a bendecir, que le digan que Dios lo va a prosperar. Y es como usted decía, la profecía viene para redarguir, para corregirte, para todo. Entonces, ellos solamente quieren una parte de la profecía. ¿Qué? Que aunque ellos estén mal, que le digan que ellos están bien. Y que Dios está con Y ellos. que Dios está con ellos. E inclusamente, es como usted dice, esto está metido dentro de los altares. Porque si usted va a una iglesia hoy en día, a una actividad, y usted va y habla lo que Dios le dijo, usted se cierra la puerta, supuestamente se mete en problemas, no lo vuelven a invitar más. Entonces, están agradando más a los hombres que a Dios que lo llamó. Entonces, así está hoy en día el pueblo cristiano, porque si van y dicen mucho, ¿usted me entiende? No todo. Si van y dicen lo que Jehová le dijo, ellos saben que quizás no le van a dar ofrenda, ellos saben que quizás le van a cerrar la puerta, no te van a volver a invitar más. Entonces ellos dicen, bueno, Jehová me dijo esto, pero lo voy a adornar. Y yo siempre he entendido algo, que la palabra de Dios, Dios no necesita caligrafía. Cuando Dios le da una palabra, Dios no necesita que usted la arregle.
Ni que usted agarre y diga, no, Dios lo que quiso decir, no, no, que Dios se la diga tal a la gente como Él se la dijo a usted. ¿Usted me entiende? Entonces, hay mucha gente, como usted dijo, que lo que están es profetizando conforme a la condición, conforme a lo que yo ven. Bueno, llegué aquí y veo que no hay muchas cosas. Bueno, aquí lo que Dios quiere es que bendición, pero Dios no se lo dijo. ¿Usted me entiende? Ellos están llegando y profetizan por lo que ven, profetizan, pero mira, por su propio corazón. Esta sierva, espérate, lo que le voy a profetizar, que Dios la bendice, que Dios porque la están viendo y cosas, y quizás no es que ella no está bendecida, quizás que ese día no le dio tiempo y se puso así, fue a la iglesia y él le profetiza bendición. Así, usted diciendo eso, un muchacho que se llama profeta, en un momento, en una ocasión, mi abuela estaba enferma y él llegó y él me dijo, pero mira, dile a tu abuela que se prepare, que se va. Me dijo que se muere. Y Dios te dijo cuándo es. Me dijo sí. Dios me dijo que en febrero. De febrero ya no pasa. Señor, y eso fue como en el 2018. Mi abuela todavía está ahí. Mi abuela está ahí. Mi abuela está ahí todavía. Tiene 92 años y está ahí. Cuando llegó mi hijo, ¿cómo tú estás? Entonces yo esperé. Yo apunté la fecha. Pero yo no sentía que eso era de Dios. Pues yo también buscaba a Dios y decía, esa profecía no es de Dios. Porque es que Dios no hará algo sin comunicar a su siervo. Y Dios sabe. Yo estoy en búsqueda con Dios. ¿Y qué usted cree? Pasó el tiempo y después yo lo fui, lo busqué y lo senté. Le dije, lo que Dios no le diga a usted que lo hable, no lo hable. Exactamente. ¿Usted me entiende? Y así hay gente que llegan, mira, esa doña está vieja, está enferma, se va a morir. Eso fue lo que él dio. Jehová no ha hablado. Pero Jehová no ha hablado todavía. Dice la palabra del Señor aquí en Jeremías, que ellos fortalecen la mano del malo. Wow. ¿Entiende? Entonces, no hacen con su comportamiento, con lo que ellos hacen, no permiten que el pueblo se vuelva a Dios. Entonces, la intención de Dios con la profecía es que el que esté mal se arrepienta, que el que esté caído se levante, que el que esté se renueve. O sea, es edificar al pueblo, enderezar al pueblo, alinear al pueblo. Pero si tú estás mal y yo te digo que todo está bien, que así te dice Jehová, que será bendecido, que será prosperado, entonces no te vas a convertir, no te vas a volver a Dios. Dios está apoyando lo malo que tú estás haciendo, conforme a eso. ¿Por qué? Porque yo estoy mal y yo sé que yo estoy mal porque yo sí sé que estoy mal. O sea, el que ha cometido la falta sí sabe en el lodo que está metido y en el sucio que está metido, pero quiere que le digan que Dios está con él. Entonces, cuando te dicen esto, cuando te hablan palabras de mentira, de vanidad, tú vas a decir, no, pues yo voy a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo porque ya Jehová me dijo que yo estoy bien. Ya Jehová me dijo que su paz estará sobre mí. Ya Jehová me dijo que su bienestar está... Entonces Jehová ni cuenta se ha dado de que yo pequé. Jehová ni cuenta se ha dado de que yo... Y eso es un engaño del diablo. Sí. O sea, el tal profeta no estuvo en el secreto de Dios, no ha escuchado la voz de Dios. Aleluya. Porque ¿qué dice la palabra? Que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y más cuando tiene que ver con su pueblo. Si el Señor manda una profecía de verdad, es para arreglar lo que está mal. Es para que usted se limpie del sucio en el que cayó. Es para que usted se levante del hoyo donde usted se cayó. Gloria al Señor. Aleluya. Pero cuando usted se confabula con el sistema y cuando usted quiere hablar para quedar bien, usted no está hablando de parte de Dios, ni está haciendo la voluntad de Dios, ni está cumpliendo con la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿cuál será el resultado de esto? Dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchen la palabra de los profetas que profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente, oye esto, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo paz. Dios mío. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá el mal sobre ti. Aleluya. Entonces dice el Señor, son tan atrevidos, porque Dios que está hablando aquí a través de Jeremías, son tan atrevidos que al que me irritan, le dicen que el mal no va a venir sobre ellos. O sea, Jehová está irritado con el pecado, con la falta que ha cometido su pueblo, que ha cometido tal persona dentro del pueblo, dentro de la iglesia, pero ellos son tan atrevidos que vienen y le dicen a la persona, paz, te va a ir bien, no, el mal no va a venir sobre ti. Y dice el Señor, pero esta gente me está irritando a mí, tú le estás diciendo que le va a ir bien. Wow. Entonces dice la palabra del Señor que están hablando de su propio corazón. Terrible. Que están hablando palabra vana. Gracias, que le están dando falsa esperanza.
Le están hablando una palabra falsa que lo está llenando de una falsa esperanza. Gloria al Señor para siempre. Y dice la palabra del Señor más adelante, que su vida, su camino se convertirá en que en ajenjo. Aleluya. Ajenjo es algo amargo, muy amargo. O sea, la amargura lo va a alcanzar por cuanto están hablando de parte de Dios, cuando Dios no has hablado. Sí. Cuando están diciendo así dice Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada. Wow. Cuando están corriendo a dar palabras, cuando Jehová no ha mandado a correr a nadie. Hay momentos donde el Señor guarda silencio, porque hay una persona que está siendo procesada con propósito. Y Dios no tiene palabra para esa persona hasta que llegue el momento determinado por Dios. Pero viene un atrevido, como dice aquí la palabra, aleluya, y atrevidamente viene y dice, así dice Jehová, el Señor te saca del proceso, el Señor te pone arriba y no abajo, el Señor te pone adelante y no atrás, pero Jehová no lo ha mandado a decir. Dios mío. ¿Y qué pasa? Que la persona recibe la palabra, vanamente se goza porque dice, wow, por fin, el Señor me sacó en el del proceso, por fin se terminó esta prueba, pero comienzan a pasar los meses y la persona está en la misma prueba, comienzan a pasar los años y el Señor, pero tú me hablaste, ¿tú estás seguro que fue Dios que te habló? ¿Tú estás seguro que fue Dios que lo mandó? ¿Tú estás seguro que esa palabra vino de Dios? Wow. Entonces tenemos que tener cuidado, porque en este tiempo cualquiera dice, así dice Jehová. En este tiempo cualquiera dice, oye, palabra del Señor. Pero no cualquiera ha estado en el secreto y no cualquiera ha escuchado la voz de Dios. Y no cualquiera está caminando conforme dice la palabra. Entonces toda profecía que sea contraria a la palabra escrita no viene de parte de Dios. Por eso dice la palabra que tenemos que pasar la profecía por la palabra como si fuera por un colador. Aleluya. Cada palabra que usted recibe, cada profecía que usted recibe, confírmela con la palabra. Dios. Por eso yo le digo a las personas que estén pasando por diferentes procesos y situaciones, yo le digo, mira, todo lo que está escrito es para beneficio del pueblo del Señor. Todo lo que está escrito nosotros en algún momento lo vamos a necesitar. Y para eso Dios le escribió. La Biblia dice que el Señor hizo tantas señales, tantos prodigios, tantos milagros que no se pudieron escribir en la Biblia. Wow. Y que si se hubieran escrito todas las cosas, dice Juan termina diciendo eso, sí, que si se hubieran escrito todas las cosas que el Señor hizo, no hubiera dado suficiente una habitación para llenarla de los libros. Wow. Que iban a ser llenados de tantas cosas que el Señor hizo. Pero sin embargo, las que fueron escritas, las que se quedaron ahí eran las que usted y yo ahora íbamos a necesitar. Aleluya. Son las que nosotros vamos a necesitar. Por eso, para cada cosa, que a usted le toque vivir, que tenga que atravesar, para cada situación, hermano, busque lo que usted lo va a encontrar aquí. Y se va a encontrar con su misma situación aquí. Pero muchas veces no queremos, y lo que queremos es que me digan algo. Lo que queremos es que me hablen algo para yo salir de esto, para ver si esto pasa. No te desesperes, no reciba cualquier palabra, no recibe cualquier profecía, porque en vez de ayudarte, si la profecía es falsa, lo que va a hacer es que te va a hundir más en el proceso que tú estás pasando. Dios mío, mire, es tan fuerte, sierva, eso, y realmente es bueno resaltar a Jesús que, como decimos hoy en día, se hacen llamar mucha gente profeta, pero lo que dicen cuando usted analiza a veces ni se cumplen. ¿Tú me entiendes? Mucha gente andan profetizando que Dios le va a dar a su esposo a una gente que está casado, que Dios le va a entregar una novia a una gente que ya tiene novia. ¿Usted me entiende? Dios le va a entregar un trabajo a una gente que ya tiene trabajo. Entonces, son tantas cosas que son de los deseos del corazón del hombre. Y me impresiona tanto que cada vez que Jesús decía algo, lo decía con pruebas contundentes. Es como cuando se le apareció a la mujer samaritana y le dijo, ve y busca a tu marido. Y ella dijo, pero yo no tengo marido. Y le dijo, bien has dicho, porque 5 ha tenido y el que tú tienes ahora no es tuyo. Tampoco. ¿Usted me entiende? Entonces, le dice una profecía contundente y de una vez ella dice, wow, tú eres profeta. ¿Usted me entiende? Y la vida de la mujer cambió. Pero ¿por qué? Queremos hoy en día que la gente cambie, pero con profecía que sale a veces del corazón del hombre. Amén. ¿Usted me entiende? Queremos que la gente cambie, lo llamamos al frente, queremos hablarle de parte de Dios, queremos forzar. A veces Dios no quiere decir una palabra de bendición a una gente y nosotros agarramos y queremos decir una palabra que realmente no es Dios que se la está diciendo, y diciendo que Dios dijo y Dios no dijo nada. Entonces hay problema. ¿Usted me entiende? Entonces, uno como hombre de Dios, como predicador, como evangelista, como ministro, como salmista, uno tiene que analizarse. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios no quiere sacar a una gente de un proceso y nosotros la sacamos con la palabra. Dios te saca de ahí. No, hay que cuidarse con eso. Que el sentimiento humano
no venga a aferrarse a uno y uno ve a una persona que tenga un proceso que comenzó y nosotros diciendo que Dios la va a sacar de ahí. Y es un error, ¿sabe por qué? Porque tú puedes desalentar a esa persona, tú puedes desanimarla y puedes confundirla. Aleluya, Entonces, sí. esta persona encima del proceso que está pasando, esa mío. falsa profecía que recibió supuestamente de parte de Dios, Aleluya. cuando esta persona ve que no se cumple, se va a frustrar, Se frustra, sí. se va a confundir, se va a desanimar, ¿y cuál tú crees que va a ser el resultado final? Se va a Se va a descarriar. descarriar. Porque va a entender que Dios no cumplió la palabra. No fue que Dios no cumplió la palabra, fue que Dios no te mandó a Dios decir no- nada. claro, Dios no dijo Entonces nada. eso es tan fuerte, ese tema que tú tocaste, de personas que ya tienen su pareja y viene un Sí. tal profeta y le dice, Dios, mira, yo soy testigo, Sí, así. yo soy testigo ocular que yo estaba en un retiro y en este retiro la misma persona que estaba predicando andaba acompañado de su esposa. Cuando esta persona termina de predicar, recuerdo yo que andaba yo con una nueva creyente en ese tiempo que yo estaba trabajando, que hija espiritual, y esta muchacha estaba pasando por una serie de trastornos en lo espiritual, por la vida de donde Dios la había sacado, por el tipo de atadura de donde había venido, y el Señor estaba limpiando, moldeando, libertando. Y este hombre, cuando termina de predicar, se acerca a la muchacha y le dice, mira, así dice el Señor. El Señor me revela que tú vas a ser mi esposa, porque el Señor va a matar a mi esposa para que yo me case contigo. Oh. Oye esto, la cabeza se le puso a esa muchacha, te estoy diciendo que estaba en un proceso de liberación. Sí. Entonces, ella estaba en un tiempo Dios le había libertado de la prostitución y Satanás le ministraba que cualquiera iba a ser su esposo. Dios mío. Hasta una persona con problemas mentales le pasó por el medio. ¿Tú crees que ese sea el esposo mío? Una muchacha, tranquila, que Dios ahora lo que te esté limpiando y lo que menos te va a Dios hablar ahora es de esposo, hombre, sí. es de pareja, Sí. por donde tú viniste primero y por lo que Dios está haciendo en ti segundo. Y me dice, ok, también porque había una mezcla de un espíritu de Pensamiento, prostitución sí. que la perseguía y de un espíritu de locura que la perseguía. Cuando este hombre viene y le dice esto a esta mujer, parece que fue el mismo diablo, que este hombre tenía brecha y el mismo diablo lo usó para decirle esto a esta persona. Aleluya. Cuando la persona viene para donde mí, en el mismo acto, te estoy hablando en el mismo retiro, y me dice, tú no sabes que él me habló de parte de Dios y me dijo que yo voy a ser su esposa. Dije, espérate. Y eso- Espérate, Dios mío. barájame el asunto bien y dímelo despacio. Dale para atrás. ¿Quién fue que te dijo eso? El predicador. Digo, pero el predicador anda con su esposa. Y me dice, pero es verdad, sí. Digo, varona, usted me va a decir a mí que ese hombre le habló a usted de parte de Dios y él está predicando y su esposa está ahí y que para Dios casarlo a él contigo, Hay va a que tener que matarlo. matarle a la esposa. Dios, eso no viene de parte de Dios de No. ninguna manera, porque es que Dios nunca me va a dar una palabra que contradiga La escritura. su sí. palabra escrita. No, pero que él me dijo y fue de parte de Dios. ¿Usted no vio cómo Dios lo usa? Yo nunca he visto cómo Dios lo usa. O sea, yo estoy aquí desde esta mañana Vale. esperando y yo estoy investigando a la persona y yo estoy mirando, hay algo como que no me encaja. Algo raro. Todo el trayecto del retiro yo estoy escuchando porque, óigame, la fe viene por el oír. Por el oír, Pero claro. por el oír, que la palabra de Dios. Y yo hace rato que estoy buscando y yo veo que todo el mundo está que habla en lengua que yo, pero yo estoy como una momia. Yo, pues, ¿será que la única mal estoy yo? La única que está mal en este grupo soy yo. Dios mío. Que no siento nada y que no puedo percibir nada de lo que esta persona está hablando. Cuando esta muchacha me dijo, yo sabía. Yo sabía que había un problema. Sí. Porque cómo es que este hombre, él mismo, va a ir donde la muchachita, flaquita, como con 120 libras. ¿Me entiendes? La vio. Sí. Aquí es. ¿Tú me entiendes? Y ya la pobre mujer como que estaba en proceso. Sí. Él dijo, no, esta es la mía. Esta es la mía. Dios mío, mire, entonces hay que tener tanta cuenta. Y yo le digo a la persona, no, eso no fue Dios de ninguna manera. Dios no va a contradecir su palabra de ninguna manera. Dios no va a hablar por boca de nadie. Algo que no esté de acuerdo con lo que ya está escrito. Dios. Y así hemos visto, hermano, muchos matrimonios que se han desbaratado. Sí. Así hemos visto muchas parejas que sean de noviazgo. Ese no es el que Dios te tiene, ese no es el hombre de Dios para ti. Y mucha gente hablando en la carne, hablando en la vista, y cuando viene a ver, ese sí era el hombre de Dios, o esa sí era la mujer de Dios, y por una mala profecía, por una mala palabra, esta relación se echó a perder.
Y viene la persona y entra en relación con otra persona que esa en verdad no era la de Dios. Pero por una palabra negativa, por una profecía falsa, no direccionada. Mire, yo le tengo miedo. Aleluya. Miedo, lo puedo decir delante del Señor, a yo hablarle a un matrimonio o a yo hablarle a una pareja. A mí muchas veces se me acercan y yo primero le digo, ¿cuál es la situación? Dígame cuál es la situación. ¿Usted sabe por qué? Aleluya. Porque hablándome ellos de la situación, yo tengo que saber si esa situación está ahí. Porque tiene que estar ahí para yo decir algo de parte de Dios. Tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí para yo decir algo de parte de Dios. Aleluya. Y lo que yo le diga a ellos de parte de Dios, como bueno y válido, tengo que sacarlo también de ahí. De la Biblia. Entonces, por eso es que hay gente tan confundida en estos tiempos. Dios. Por eso es que hay gente que están detrás de personas buscando palabras, buscando profecía. Y esas personas están hablando cosas de su corazón, de su vista, de su vanidad. Dice el Señor, mira, Él le está diciendo que le va a ir bien a alguien que me está irritando. Dios mío. Él le está diciendo paz a alguien que me tiene irritado, me tiene enojado. Entonces, este tipo de personas van a ser delante de mí como Sodoma y como Gomorra, dice el Señor. Como Sodoma y como Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Que el pecado fue tan grande que llegó a los ojos de Dios y Dios tuvo que destruirlo. Dios tuvo que acabarlo. Entonces, vamos a llegar a un punto que vamos a ser destruidos. Dios Por mío. causa de una profecía que no es verdadera, por causa de una palabra que no es verdadera, por causa de no escudriñar la palabra y asegurar lo que se nos está diciendo, verdaderamente Dios le está hablando porque está ahí escrito. Aleluya. Entonces, amado hermano, estos profetas, estos líderes, estos hombres y mujeres que se han levantado en este tiempo a emocionar a las personas, a emocionarlo con falsas palabras, con falsas promesas y con un falso bienestar y una falsa liberación o libertad que ni ellos mismos la han alcanzado y mucho menos se la pueden dar a otro. Tú ves personas que están pasando procesos, situaciones, pero ellos tienen que decir, porque ese es el lema de la iglesia donde se congregan. Sí. Yo estoy bien, exageradamente bien, y excelentísimamente bien. Excelentísimamente bien. Porque esa es la pantalla que yo quiero mostrar, aunque yo me esté cayendo a pedazos. Porque me están ofreciendo y me están pintando una falsa prosperidad, un falso bienestar, una falsa paz. Wow. Y una falsa palabra que no viene de parte de Dios. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pero yo me encuentro en la misma situación. Dios es mentiroso, Dios no es mentiroso. No es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Pero Él está comprometido con su palabra. Él está comprometido con lo que está escrito. Por eso estos hombres de la antigüedad eran tan respetados. Por eso estos hombres eran vistos como voz de Dios en la tierra. Porque cuando ellos hablaban se cumplía y esta era la señal que había. Dios mío. Para identificar una profecía falsa de una profecía verdadera, había que dejar que se cumpliera. Y si se cumplía, entonces era de parte de Dios. Y el Señor Jeremías le reclama al Señor y le dice, pero Jehová, los profetas están diciendo paz y yo estoy predicando exilio. Dios mío. Los profetas están diciendo que todo está bien y yo le estoy profetizando a este pueblo que van a ir cautivos a Babilonia. Entonces dime, ¿qué hago? Y ahí es que el Señor le habla y le dice, oye, palabra de Dios. Ellos están caminando conforme a su propio corazón. Ellos están caminando en su maldad. Aleluya. Ellos están desacertados. Ellos me están irritando. Ellos no están bien. Ahora, al que yo direccioné para hablar en este tiempo fue a ti, para ver si se arrepienten, para ver si se convierten y se vuelven, para ver si yo puedo hacer algo con ellos. Wow. Pero al que lo quería enderezar, al que lo quería hacer volver a Dios, no querían escuchar, porque no era la palabra que a ellos les interesaba oír. Aleluya. ¿Entiendes? Entonces el mismo caso de cuando Josafat se une con Acab para ir a la guerra y dice, no hay un profeta de Jehová que podamos consultar, porque acá era un hombre de Dios y él sabía que los profetas que habían ya se habían corrompido y ya se habían vendido y se habían sentado a comer en la mesa de Jezabel. Entonces Josafat dice, él le dice, sí, aquí hay 450, le dice el rey, y en los 450 comenzaron a decirle al rey, ¿qué le dijeron? Ve, sube, Jehová te la entregó ya en la mano. Aleluya. Esta batalla Dios te la entrega, esta guerra la ganas tú. Pero Josafat, que es un hombre entendido,
con discernimiento de espíritu y que sabe cuando Dios habla, dice, pero no queda aunque sea uno de parte de Jehová. Y ese que quedaba de parte de Jehová, el rey que dijo, queda uno pero no me agrada. Queda uno pero no me dice nada bueno. Queda uno pero ese tipo como que ese tipo no me cae bien. Porque el que dice la verdad no cae bien. No cae bien. El que dice la verdad no agrada. El que dice la verdad no es muy aplaudido. Pero ese dice, lo que me diga Jehová yo voy a hablar. Wow. Lo que me diga Jehová, eso yo diré. Esto está terrible, sierva. Yo espero que el tiempo ha llegado ya, el tiempo corto en cabina. Hay gente que quisieran que nosotros siguiéramos hablando, pero el tiempo ha llegado. Si tú quieres una segunda parte, pídela. Sierva, yo espero que con este mensaje muchos evangelistas, muchos predicadores tomen conciencia. Amén. ¿Usted me entiende? Y aprendan que si Jehová no quiere que usted hable, no hable, cierre el mensaje y vaya ese paso. De la palabra. De la palabra y se acabó. ¿Usted me entiende? Hay momentos Dios va a querer que usted hable, lo va a poner. Tú no vas a tener que forzar. No va a tener que forzar, pero cuando Dios no quiera, cierre el mensaje, se acabó todo y Dios le bendiga y entregue y váyese. Estuvo contigo tu hermano Javier Castro y tu hermana Teresa Polanco, Dios te bendiga. y esto fue Conociendo el Mundo Espiritual. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.